Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Vamos a continuar leyendo los capítulos del profeta Jeremías, uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento. Recuerden que tenemos 4 profetas mayores: Isaías, Jeremías en este caso, Ezequiel y Daniel. Y tenemos 12 profetas menores, que ya los hemos leído y estudiado. Vamos a continuar con la lectura del capítulo número 19 del profeta Jeremías. El Señor me dijo: ve y compra un cántaro de barro, y llama a algunos ancianos del pueblo y a algunos sacerdotes ancianos. Luego sal al valle de Ben-Hinnom, frente a la puerta de los tiestos, y proclama allí el mensaje que voy a comunicarte. Di: reyes de Judá y habitantes de Jerusalén, escuchen este mensaje del Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Voy a enviar una calamidad tan grande sobre este lugar que todo el que oiga la noticia quedará aturdido. Porque los israelitas me abandonaron y convirtieron este lugar en tierra extraña. En él ofrecieron incienso a otros dioses, que no conocían ni ellos, ni sus antepasados, ni los reyes de Judá, y lo llenaron de sangre de gente inocente. Además, construyeron altares para quemar a sus hijos en holocausto a Baal, cosa que yo no les ordené ni les dije, y que ni siquiera me pasó por la mente. Por eso vendrán días en que este lugar ya no se llamará Tofet ni valle de Ben-Hinnom, sino valle de la matanza. Yo, el Señor, lo afirmo. En este lugar haré pedazos los planes de Judá y de Jerusalén. Haré que sus enemigos mortales los derroten y los maten, y que sus cadáveres sirvan de comida a las aves de rapiña y a las fieras. Convertiré esta ciudad en un desierto, en algo que cause espanto. Todos los que pasen por ella se quedarán espantados y asombrados al ver su completa destrucción. Haré que la gente se coma a sus propios hijos e hijas, y que se coman unos a otros a causa de la situación desesperada a que los someterán sus enemigos mortales durante el sitio de la ciudad. Después de decir esto, haz pedazos el cántaro a la vista de los hombres que te acompañen, y diles: el Señor Todopoderoso dice: haré pedazos este pueblo y esta ciudad como quien hace pedazos un cántaro de barro, que ya no se puede reparar. La gente tendrá que enterrar a los muertos en Tofet, por no haber más lugar donde enterrarlos. Así haré con esta ciudad y sus habitantes. La dejaré en las mismas condiciones que a Tofet. Yo, el Señor, lo afirmo. Las casas de Jerusalén, los palacios de los reyes de Judá y las azoteas de las casas donde ofrecían incienso a todos los astros y derramaban ofrendas de vino a otros dioses, serán considerados impuros, lo mismo que Tofet. Después de esto, Jeremías regresó a Tofet, a donde el Señor lo había enviado a hablar en su nombre, y parándose en el atrio del templo dijo a todo el pueblo: el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice: voy a enviar a esta ciudad y a todos los pueblos vecinos todos los castigos que les he anunciado, porque se han puesto tercos para no obedecer mis palabras. Capítulo número 20. Cuando Pasur, hijo de Immer, que era sacerdote e inspector mayor en el templo, oyó a Jeremías pronunciar esta profecía, mandó que lo golpearan y lo sujetaran en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, junto al templo. Un día después mandó que quitaran a Jeremías del cepo, y entonces Jeremías le dijo: el Señor te ha cambiado el nombre de Pasur por el de Magor Misabí, porque el Señor dice: te voy a convertir en terror para ti mismo y para todos tus amigos. Ante tus propios ojos, tus amigos caerán bajo la espada de sus enemigos. Entregaré a todos los habitantes de Judá en manos del rey de Babilonia, el cual los llevará desterrados a Babilonia o los pasará a cuchillo. Entregaré también en manos de sus enemigos todas las riquezas de esta ciudad, todas sus posesiones y objetos de valor, y todos los tesoros de los reyes de Judá, para que se los lleven a Babilonia. Y tú, Pasur, serás desterrado a Babilonia junto con toda tu familia. Allí morirás, y allí te enterrarán a ti y a todos los amigos a quienes profetizabas cosas falsas. Señor, tú me engañaste, y yo me dejé engañar. Eras más fuerte y me venciste.
A todas horas soy motivo de risa. Todos se burlan de mí. Siempre que hablo es para anunciar violencia y destrucción. Continuamente me insultan y me hacen burla, porque anuncio tu palabra. Si digo, no pensaré más en el Señor, no volveré a hablar en el nombre, entonces tu palabra en mi interior se convierte en un fuego que me devora, que me cala hasta los huesos. Trato de contenerla, pero no puedo. Puedo oír que la gente cuchichea. Hay terror por todas partes. Dicen, vengan, vamos a acusarlo. Aún mis amigos esperan que yo dé un paso en falso. Dicen, quizás se deje engañar. Entonces lo venceremos y nos vengaremos de él. Pero tú, Señor, estás conmigo, como un guerrero invencible. Los que me persiguen caerán y no podrán vencerme. Fracasarán, quedarán avergonzados, cubiertos para siempre de deshonra inolvidable. Señor Todopoderoso, tú que examinas con justicia, tú que me ves hasta lo más íntimo del hombre, hazme ver cómo castigas a esa gente, pues he puesto mi causa en tus manos. Canten al Señor, alaben al Señor, pues Él salva al afligido del poder de los malvados. Maldito el día en que nací, que el día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. Maldito el que alegró a mi padre con la noticia de que un hijo varón le había nacido. Que ese hombre sea como las ciudades que Dios destruye para siempre, que oigan de mañana gritos de dolor y alarma de guerra a mediodía. Pues Dios no me hizo morir en el seno de mi madre, allí era, así ella hubiera sido mi sepulcro y yo nunca habría nacido, porque salí del vientre solo para ver dolor y penas y para terminar mi vida cubierto de vergüenza. Capítulo 21. El rey Sedequías envió a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Masías, a ver a Jeremías y a decirle, por favor, consulta al Señor por nosotros, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, nos está atacando. Tal vez quiera el Señor hacer uno de sus milagros y obliga a Nabucodonosor a retirarse. Entonces habló el Señor a Jeremías, y éste respondió a los enviados de Sedequías. Díganle a Sedequías que el Señor, el Dios de Israel, dice, voy a hacer retroceder a las tropas con las que fuera de las murallas. Están ustedes respondiendo al ataque del rey de Babilonia y de los caldeos, y las reuniré en medio de esta ciudad. Yo mismo pelearé contra ustedes con gran despliegue de poder y con ardiente ira y gran furor. Mataré a todos los habitantes de esta ciudad. Hombres, animales morirán de una peste terrible. Después entregaré a Sedequías, rey de Judá, en manos de Nabucodonosor y de sus otros enemigos mortales, junto con sus oficiales y tropas, a la gente que haya quedado con vida en la ciudad después de la peste, la guerra y el hambre. Yo haré que los maten a filo de espada, sin piedad ni compasión. Yo el Señor lo afirmo. Anuncia también al pueblo que yo el Señor digo, les doy a escoger entre el camino de la vida y el camino de la muerte. El que se quede en esta ciudad morirá en la guerra, o de hambre o de peste. En cambio, el que salga y se entregue a los caldeos que están ahora atacando la ciudad, no morirá. Al menos podrá salvar su vida. Porque yo he decidido traer el mal en vez de bien. Por eso voy a entregársela al rey de Babilonia, y él le prenderá fuego. Yo el Señor lo afirmo. La casa real de Judá, la casa del rey David, dile a mi parte, escucha el mensaje del Señor, haz justicia todos los días, libra de explotadores a los oprimidos, no sea que, por tus malas acciones, mi enojo se encienda como un fuego y arda sin que nadie pueda apagarlo. Ciudad que dominas el valle como peñasco en la llanura, yo el Señor me declaro contra ti. Ustedes dicen, ¿quién podrá atacarnos? ¿Quién podrá llegar hasta nuestro refugio? Yo los castigaré como merecen sus acciones, prenderé fuego a sus bosques, y ese fuego devorará todos los alrededores. Yo el Señor lo afirmo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues hemos escuchado una vez más la profecía de Jeremías, en la que nos relata en el capítulo número 19 una forma simbólica de cómo va a ser destruido el pueblo de Israel por causa de su idolatría, y que va a ser invadido por los caldeos, por los babilonios. Y les dice que ese cántaro está lleno y que se rompe y ya nadie lo puede reconstruir.
Y así le va a pasar al pueblo de Israel por sus pecados. Dice muy claramente: haré pedazo este pueblo y esta ciudad como quien hace pedazo un cántaro de barro, que ya no se puede reparar. Eso en el versículo número 10. La gente tendrá que enterrar a los muertos en Tofet, por no haber más lugar donde enterrarlos. Así haré con esa ciudad y sus habitantes, la dejaré en las mismas condiciones que a Tofet. Yo el Señor lo afirmo. O sea, la destrucción no solamente era una destrucción terrenal, de construcción de ciudad, sino de la gente. ¿Cómo iba a morir la gente? Por una peste. Sí, la peste, una enfermedad. Hoy en día estamos en el año 2021, estamos viviendo la peste de una pandemia, ¿no? Y apresuradamente los científicos que Dios les ha permitido que elaboren una vacuna para que seamos vacunados y podamos librar la muerte si nos enfermamos de esa peste y nos podamos librar de la muerte. Pero no es una garantía, ¿eh? Pero bueno, eso está pasando hoy en nuestros días. En esos días, pues la gente murió, ¿sí? De esa manera, con una peste. Y otras, dice por ejemplo en el versículo 13, las casas de Jerusalén, los palacios de los reyes de Judá y las azoteas de las casas, donde ofrecían incienso a todos los astros. O sea, cayeron en la misma estupidez los israelitas de hacerse dioses de los astros, así como los nativos, los indígenas en México, ¿sí? Que los aztecas, los olmecas, los toltecas, todos los que vivieron aquí antes que nosotros estuviéramos poblando esta tierra, sus dioses en el sol, la luna, las estrellas, el fuego, el viento, el mar, la tierra, y le ofrecían sacrificios, mataban a la gente. Pues así habían caído los israelitas después de... Es increíble, de veras, no lo puede uno creer. Siendo un pueblo escogido por Dios, que Dios siempre lo había ayudado, siempre Dios lo había estado pendiente de ellos, lo sacó de Egipto, ¿sí? Y toleró a las 12 tribus de Jacob. Cumple la promesa, Dios, a Abraham, de que iba a tener una descendencia muy grande como las estrellas. Y les ayuda, siempre les ha ayudado. Siempre ha estado con ellos. Ahora siempre ha estado con todos. ¿Sí? Dios siempre nos ayuda. Es increíble que nosotros lo apartemos de nuestra vida, lo hagamos a un lado. Sí, lo hacemos a un lado porque nos dedicamos a las cosas mundanas, a las cosas materiales, terrenales. En la actualidad, los buenos, voy a hablar de los buenos estudian, los buenos trabajan, los buenos ganan su dinero honradamente, los buenos se pasean, los buenos se compran sus lujos, los buenos tienen una familia, los buenos educan a sus hijos, los buenos los mandan a escuelas particulares, les pagan lo que mejor se pueda para que tengan una buena educación y preparación. Los buenos. Los malos pues se dedican a la maldad, a la delincuencia, al secuestro, al asesinato, al robo, al vandalismo, a la drogadicción. Pero hablemos de los buenos. Y decimos, qué buenos, ¿no? ¿Están haciendo bien los buenos? Pues sí, pero no. Porque se olvidan que Dios les está dando todo. Que nuestro Padre Dios es el Todopoderoso que les ha permitido que logren lo que tienen. Su casa, su coche, sus lujos, sus paseos, su familia. Y se olvidan de Él. Y no les estoy diciendo, como dirían los católicos, vayan a misa, confiésense, comulguen, recen el rosario, las horas litúrgicas, pertenezcan a un grupo de oración, la pastoral, al colegio bíblico, a la adoración nocturna, a la catequesis, al grupo del Sagrado Corazón de Jesús, al grupo de las Carmelitas. No, no les estoy diciendo eso, sino les estoy diciendo que debemos tener nosotros contacto con nuestro Padre Dios, tener que hacer oración, comunicarnos con Él todos los días, darle gracias todos los días, porque amanecemos. ¿Y para qué amanecemos? ¿Para disfrutar el mundo? No. Acuérdense que los enemigos del alma es el mundo, el demonio y la carne. El mundo es todo lo que habita, todo lo terrestre, todo lo que existe materialmente. El demonio, pues, es el espíritu maligno que vaga por el mundo para la perdición de las almas y que escondidamente, pues, te está haciendo que tú cometas errores y pecados.
Y la carne no es la carne de puerco, ni la carne de res, ni la carne de pollo, ni la carne de pescado, ni la carne de caballo, ni la carne de burro, ni la carne de borrego, ni la carne de cabra. Bueno, ya no digo, porque a lo mejor se les va a antojar ahorita ya comer. No, la carne es nuestra carne, nuestro cuerpo, nuestros 5 sentidos, nuestra sexualidad, que nos hace que nos retiremos de las cosas de Dios. Sí, complacemos a nuestros 5 sentidos, complacemos a nuestra humanidad. Y eso nos hace terribles, porque vivimos una vida 15, 20, 30, 40, 50, 60 años y nos olvidamos de Dios, porque nos estamos dedicando a las cosas buenas. Estoy hablando de la gente buena, ¿eh? Y aún así están mal. Ya no hablo de los delincuentes, secuestradores, narcotraficantes, rateros, asesinos, que tratan de lograr todo por la ruta fácil, ¿no? Por la delincuencia y la maldad. No hablo de ellos, porque ellos pues están mal, totalmente. Pero la gente buena pues está mal porque no le da gracias a Dios todos los días en su alimento, desayuno, comida y cena. Antes de dormir, darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios que tienes una enfermedad. Gracias a Dios que tienes un trabajo. Gracias a Dios que tienes salud. Gracias a Dios que tienes casa, vestido y sustento. Sí, humildemente a lo mejor dirás, es que yo quiero una casa, no un departamento. Es que yo quiero una camioneta, no un carrito, un pequeño cochecito. ¿Sí? Es que yo quiero viajar, visitar el mundo entero, disfrutar los viajes y no andar nada más en Chapultepec y la Villa, ¿verdad? En la Lagunilla. Pues no. Dios nos da lo que necesitamos. Dios nos da lo que merecemos, ¿eh? Si tú cosechas, eso es porque lo sembraste. No quieras cosechar donde no sembraste. Y bueno, pues aquí esa acción simbólica que Jeremías les presenta al pueblo israelita con respecto a ese cántaro, como dice Dios, sí, el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice, voy a enviar a esta ciudad y a todos los pueblos vecinos todos los castigos que les he anunciado porque se han puesto tercos para no obedecer mis palabras. ¿Y quién les llevaba las palabras? Pues los profetas, en este caso Jeremías, sí. Y aquí, por ejemplo, nos dice en el versículo 5, dice, además, construyen altares para quemar a sus hijos en el holocausto de un dios Baal. O sea, ¿quemaban a sus hijos? Ofreciéndoselos a Dios, así como aquí en México, los mexicas sacrificaban y les pedían tributo a las demás tribus circunvecinas. Y si no, les iban y les daban su merecido, ¿no? Tenían que entregarles jóvenes, niños y niñas para asesinarlos, sacarles el corazón, matarlos, ofrecérselos a los dioses de los astros, ¿no? Imagínense. Llegan los españoles y nos traen la doctrina. ¿Y ven lo que hacemos? Pues han de haber espantado, han de haber dicho, estos son unos asesinos, pero en potencia. Y qué bueno que vinieron los españoles y nos conquistaron. Y nos quitaron esas brutalidades y estúpidas actividades que teníamos nosotros aquí. Bueno, digo, teníamos, ¿no? Porque pues en realidad ya nosotros ya no somos puramente indígenas, ¿no? Fíjense lo que dice en el versículo 5. Dice el 6. Por eso vendrán días en que este lugar ya no se va a llamar Tofet, ni Valle de Ben Hinnom, sino Valle de la Matanza. Sí. Bueno. También nos dice que sus enemigos mortales los derroten. Dios permite entonces, como lo hemos ya explicado y dicho, que Babilonia, el rey Nabucodonosor, logre conquistar, matar, destruir Jerusalén. ¿Y por qué? Pues porque se habían vuelto idólatras, simple y llanamente. Pudieron haber cometido muchos pecados los israelitas, pero lo peor fue que se volvieron idólatras y asesinaban y ofrecían en sacrificio a sus propios hijos. En el capítulo número 20, nos dice la profecía que Jeremías da con respecto a su enemigo Pasur, que lo odia, lo detesta. ¿Por qué? Pues porque dice la verdad Jeremías. Y la verdad no es de Jeremías, sino es la verdad de Dios. Así son las cosas. Y desafortunadamente Jeremías pues se llenó de enemigos por estarles diciendo que estaban equivocados, que estaban mal. Y pues nos sigue diciendo aquí, dice, el hijo de Imer, que era sacerdote e inspector mayor del templo, oyó a Jeremías pronunciar la profecía.
y lo manda a que lo golpeen, fíjense nada más, y que lo ejecutaran en el cepo que está en la puerta superior de Benjamín junto al templo, para que lo viera la gente. Muy bien, ahí está el profetilla, ¿no? Un día después mandó que quitaran a Jeremías del cepo, y entonces Jeremías le dijo: el Señor te ha cambiado el nombre de Pasur por el de Magor Misabib, porque el Señor dice: te voy a convertir en terror para ti mismo. Y le dice: vas a morir, tú y tu familia van a morir cuando sean conquistados, secuestrados y llevados a Babilonia, te van a matar. Porque has hecho mal las cosas. No tanto porque a Jeremías lo haya mandado a golpear y colgar, no, sino porque no quería entender la palabra de Dios. Era terco. Sí, se ponen de una terquedad increíble, ¿no? Quieren seguir viviendo la vida mundana y terrenal, ¿no? No les importa nada. Nos menciona aquí, dice en el versículo, bueno, terminando nada más el versículo 6, porque dice: y tú, Pasur, serás desterrado a Babilonia junto con toda tu familia, ahí morirás, y ahí te enterrarán, y a ti y a todos los amigos a quienes profetizabas cosas falsas. No, pues le fue mal a Pasur, ¿eh? Sí. De Pasur pasó al otro mundo, ¿no? Pasur pasó al otro mundo. Y aquí nos mencionan unas quejas de Jeremías ante nuestro Padre Dios. Fíjense, las quejas de Jeremías. Dice: Señor, tú me engañaste y yo me dejé engañar. Eras más fuerte y me venciste. A todas horas soy motivo de risa. Todos se burlan de mí. Pues sí, por Jeremías. Pero se está quejando con Dios, porque pues, se reían de él, ¿no? Siempre que hablo es para anunciar violencia y destrucción. Pues sí, era lo que merecían esa gente. Y pues Dios le manda ese mensaje a Jeremías. O sea, no eran palabras de Jeremías, de él, sino eran de Dios. Continuamente me insultan y me hacen burla porque anuncio tu palabra. Pues sí. ¿Qué le pasó a nuestro Señor Jesucristo después? Pues lo mismo, ¿no? Por estar anunciando la doctrina, la palabra de Dios, 3 años, al final lo agarran, lo apresan y le dan muerte. No sin antes golpearlo antes, ¿eh? El versículo 9 dice: si digo, no pensaré más en el Señor, no volveré a hablar en su nombre, entonces tu palabra en mi interior se convierte en un fuego que me devora. Y bueno, pues ahí él mismo está diciendo que si él deja de predicar, si él deja de hacer las cosas que Dios le está mandando, pues se siente que está siendo él destruido, quemado, él solo, ¿no? Puedo oír que la gente cuchichea: hay terror por todas partes, dicen: vengan, vamos a acusarlo. Aún mis amigos esperan que yo dé un paso en falso. Dicen: quizás se deje engañar, entonces lo venceremos y nos vengaremos de él. Nada más lo andaban vigilando a ver en qué se equivocaba Jeremías, a ver en qué tropezaba para darle su merecido. Y pues no, pues ¿cómo? Jeremías lo que trataba era de estar siempre con el Señor. Es una queja, es una oración, es una comunicación que tiene Jeremías con nuestro Padre Dios. Pero tú, Señor, estás conmigo como un guerrero invencible. Los que me persiguen caerán y no podrán vencerme. Fracasarán, quedarán avergonzados, cubiertos para siempre de deshonra inolvidable. ¿Sí? Si estamos con Dios, nada nos puede pasar. Estemos siempre con Dios. Hagamos oración. Comuniquémonos con Dios. El único que nos puede ayudar es Dios. Yo sé que tú ahorita me estás diciendo: oye, yo soy devoto de la Santísima Virgen. Hago oración a nuestra Santísima Madre. Correcto, está bien. Nuestra Santísima Madre ocupa un lugar muy importante en el reino de Dios. ¿Sí? Es la madre de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Al hablar de Dios, estamos hablando de Dios Padre, sí. Pero hablar de Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y hablar del Espíritu Santo, que es lo que tenemos dentro de cada uno de nosotros, es hablar de Dios Espíritu Santo, santificador. Es Dios, que se nos ha revelado en 3 divinas personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Puedes pedirle a Dios en la persona que tú desees e invoques. Es Dios. Pero sí, puedes pedirle a nuestra Santísima Madre, porque Dios la tiene como una reina. ¿Por qué? Porque obedeció, cumplió. Es la única mujer en el planeta, ¿sí?, que no cometió pecado. Es la única, y no va a haber otra. Es la única mujer que no cometió pecado. Es la única que obedeció a nuestro Padre Dios. Es la única que en su vientre fue vaso espiritual de elección, vaso precioso de la gracia, vaso de verdadera devoción,
¿Por qué? Porque ahí tuvo a nuestro Señor Jesucristo. Es una torre de David. Sí, porque Jesús era descendiente de David. Sí, casa de oro. Es una casa, nuestra Santísima Madre es una casa de oro. Sí, porque tuvo al Rey, a nuestro Señor Jesucristo. Es el Rey de Reyes. Claro, lo dijo, yo soy rey, pero no de este mundo. No, ¿cómo va a ser rey de este mundo? Este mundo tan feo, tan horrible, tan espeluznante, una porquería de mundo, ¿no? No, él era rey. Sí, o sea, es Dios. Acuérdense que cuando vino aquí, era el Hijo de Dios. Y cuando llegó otra vez y regresó, es Dios, es el Hijo de Dios. Aquí y allá es Dios Hijo. Así lo podemos denominar. Sí, Dios Hijo. Es Dios en tres divinas personas. El Espíritu Santo, nosotros lo queremos aparentar como una paloma, pero en realidad el Espíritu Santo es la fuerza de Dios en nosotros y que nos da poderes, nos da dones para que nos pongamos a trabajar en bien del prójimo, en bien de los demás. Y bueno, sigue diciendo aquí, Señor Todopoderoso, tú que examinas, ese es el versículo 12 del capítulo 20. Señor Todopoderoso, tú que examinas con justicia, tú que ves hasta lo más íntimo del hombre, hazme ver cómo castigas a esa gente, pues he puesto mi causa en tus manos. Si nosotros ponemos las causas de Dios en sus manos, ponemos nuestra vida en sus manos y tratamos de hacer todo, luchamos por hacer todo como Dios manda, así dice el dicho, siempre nos va a ir bien. Pero a veces no nos conformamos, somos muy violentos, muy avariciosos. Ah, no, como les dije hace rato, tienes un departamento, quieres una casa. Tienes un cochecito, quieres uno de lujo. ¿Sí? Puedes estar tranquilo en tu casa, disfrutar la naturaleza, disfrutar los lugares cerca de tu casa. Ah, no, yo quiero ir a Europa, yo quiero ir a África, yo quiero ir a Asia. Hay otros que dicen, yo quiero ir al espacio exterior. ¿Sí? Bueno, canten al Señor, alaben al Señor, dice Jeremías, pues Él salva al afligido del poder de los malvados. Maldito, dice, ¿cómo dice Jeremías, ¿no? O sea, su situación era tan dolorosa, de predicar pura destrucción y violencia, que se sentía él mal, ¿no? Y decía, maldito el día en que nací. Que el día en que mi madre me dio a luz no sea bendito, dice. Maldito el que alegró a mi padre con la noticia de que un hijo varón le había nacido. Que ese hombre sea como las ciudades, que Dios destruye para siempre, que oiga de mañana gritos de dolor y alarma de guerra mediodía. Pues Dios no me hizo morir en el seno de mi madre. Así ella hubiera sido mi sepulcro y yo nunca habría nacido. Qué reflexión, ¿no? De Jeremías. Oh, pues es que estaba muy fuerte la situación. Imagínense, guerra. Se acaba la ciudad. Se muere la gente. No hay dónde enterrarla. ¿Sí? Niños y mujeres y ancianos, todos mueren. Son llevados a Babilonia la gente productiva y allá los esclavizan. A la gente más pobre y desdichada, pues la dejan ahí en Jerusalén, en las ruinas, a morirse de la peste, de las enfermedades. Ah, sí, porque los muertos producen peste, ¿verdad? Si no los entierras. Y no eran uno, dos, ni tres, ni miles, eran miles. Era una situación muy, muy horrible, ¿no? Para que se den cuenta que es pues, una situación muy, muy difícil. Por eso pronuncia Jeremías estas palabras de sufrimiento. Y bueno, en el capítulo número 21, y así terminamos, el rey Sedequías envió a Pasur, hijo de Malaquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Masías, a ver a Jeremías y a decirle, por favor, consulta al Señor por nosotros, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, nos está atacando. ¿Qué querían que le consultara? Pues ya les había dicho lo que les va a pasar. O sea, es como hoy en día. Quiero salud, voy a ver a Dios, hago oración. Quiero dinero, voy a ver a Dios, hago oración. Voy a misa, me confieso, como los católicos, ¿no? Los cristianos hacen oración, le piden a Dios, pero nada más cuando necesitan, y cuando necesitan cosas mundanas y terrenales, tienen algún enfermo, ahí le piden a Dios.
Si uno está enfermo, ay, no. Y cuando están jóvenes, no, se divierten. No, pues la sexualidad, ¿no? Sí, ¿no? A disfrutarla, los 5 sentidos, ¿no? Y cuando están viejos, pues les da miedo, ¿no? Ya sienten temor. Porque saben que ya están enfermos, ya la máquina está desgastada, o sea, el cuerpo. Sienten miedo, ya sienten temor. Y sienten que ya se va uno a morir. Y se quieren reconciliar con el Señor. Pues así pasa con esto, ¿no? Ya vieron que sí estaban atacando a los que les estaban dando una buena golpiza y matanza al pueblo israelita. Iban a ver a Jeremías ahora sí. Ahora sí, Jeremías, dile a nuestro Padre Dios que por qué está permitiendo esto. Que con su palabra Él puede luego detener la guerra y destruirlo. ¿Por qué? Porque nosotros somos su pueblo elegido. Somos sus hijos. Somos los escogidos de Él desde hace... Ay, sí, pero cuando te dice que te portes bien, cuando te dice que hagas las cosas como Dios, ay, sí, no. Haces dioses ajenos, ¿verdad? El poder, el dinero, la avaricia. Sí, quieres ocupar los puestos más importantes en el gobierno, ser diputado y senador, gobernador, alcalde, presidente, ¿verdad? Para llenarte de dinero tú y toda tu familia. No ha habido ningún presidente en la actualidad, aquí en México, estamos en México, que podamos decir, ese presidente vivió sencillo, humilde, y cuando terminó su sexenio, siguió trabajando en una tienda, ¿no? Para mantenerse, ¿no? Siguió trabajando y recibió su pensión y con eso vive. No, estoy alucinando, ¿eh? No estoy drogado, ¿eh? No fumé marihuana, ¿eh? Pero eso no existe. Son situaciones muy claras que hemos visto nosotros en esta vida. Y bueno, le dice Dios a Jeremías, anuncia también al pueblo que yo el Señor le digo, les doy a escoger entre el camino de la vida y el camino de la muerte. El que se quede en la ciudad va a morir. Y el que se vaya y se entregue a los caldeos va a vivir, al menos se rinde y va a vivir. Fíjense. Bueno, pues ¿qué haríamos nosotros? Pues bueno, vamos a entregarnos a los caldeos, nos van a esclavizar. Ese es nuestro castigo, ni modo, pero voy a vivir. En cambio, si me pongo en contra de ellos, ya Dios dijo por medio de la boca del profeta Jeremías que nos iban a matar si nos ponemos al tú por tú con ellos. Pues muchos agarraron y dijeron, no, yo voy a morir en la línea. Yo voy a seguir luchando y que yo soy valiente, ¿verdad? Con dignidad. Bueno, pues muertos están. Estuvieron ya. Porque eso se cumplió. Y después nos menciona al final el anuncio contra el rey de Judá. Dice, la casa real de Judá, la casa del rey David, dile de mi parte, escucha el mensaje del Señor, haz justicia todos los días, libra de explotadores a los oprimidos, no sea que por tus malas acciones mi enojo se encienda como un fuego y arda sin que nadie pueda apagar. Les está dando la oportunidad, pues no lo hicieron caso. También anuncia el castigo a Jerusalén. Ciudad que dominas el valle como peñasco en la llanura, yo el Señor me declaro contra ti. Ustedes dicen, ¿quién podrá atacarnos? ¿Quién podrá llegar hasta nuestro refugio? Pues Dios les mandó al rey Nabucodonosor. Yo los castigaré como merecen sus acciones, prenderé fuego a sus bosques, y ese fuego devorará todos los alrededores. Yo el Señor lo afirmo. Y bueno, pues hemos visto entonces que nos da un mensaje esto. Hay que estar con Dios. Dios nos da la oportunidad, pero la desaprovechamos. Hace rato les puse un ejemplo de la gente buena que se dedica a estudiar, a trabajar, a hacer sus cosas bien, pero está alejada de Dios, no le agradece a Dios lo que tiene, la vida que tiene, de una manera bien. No digo de los malos. Entonces, pues agradezcámosle, hagamos oración, estemos con Él. Arrepiéntete de tus pecados, decía Juan el Bautista. Arrepiéntete de tus pecados. Que Dios te bendiga.